Soy la sargento Amber Cox, de 32 años, analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos. Mi trabajo consiste en vivir en la sombra para sacar a la luz la verdad. Tras 96 horas seguidas sin dormir para descifrar una emboscada que salvó a todo un pelotón, tuve que sentarme en silencio y escuchar al capitán Ken Storm, hijo de un general, atribuirse todo el mérito frente a todo el personal de mando. Se volvió hacia mí, exhausto y agotado, y dijo con una sonrisa condescendiente: «Gracias por el apoyo con la entrada de datos, sargento. Muy eficiente». La sala estalló en aplausos. Pero Cadence no sabía que su arrogancia era un defecto fatal y estaba a punto de caer en la trampa que le había tendido. Si alguna vez lo has dado todo solo para que alguien te dejara de lado, dame un me gusta. Dime desde donde lo estás viendo y suscríbete, porque a veces no se te da justicia. Hay que tomarla. Los aplausos finalmente cesaron, reemplazados por el roce hueco de las sillas contra el suelo de linóleo y el murmullo de felicitaciones vacías. Los hombres salieron de la sala de reuniones de Fort Meade, palmeando la espalda del capitán Thorne. Sus rostros reflejaban la alegría de una victoria que no se habían ganado. Yo permanecí en mi asiento del rincón, un fantasma en una sala repentinamente demasiado grande, demasiado silenciosa. El aire estaba viciado, con el persistente olor a café quemado y ozono de las impresoras. Era el aroma de una noche larga e ingrata. El sargento Hex Jiménez, nuestro especialista en operaciones cibernéticas, pasó junto a mi mesa. No dijo ni una palabra. No hacía falta. Simplemente colocó una lata de Dr. Pepper junto a mi mano inmóvil, en un silencioso reconocimiento. La lata estaba fría, la condensación del sudor se acumulaba sobre la madera pulida y el frío me calaba la piel. Pero no era nada comparado con el hielo que se me formaba en el pecho. Me quedé mirando la enorme pantalla del proyector, ahora oscura y vacía. Hacía apenas unos minutos, estaba llena de mi trabajo: mapas de calor, intercepciones de señales, gráficos de análisis de enlaces, una compleja red de inteligencia que había tejido con insomnio y cafeína. 96 horas de mi vida condensadas en una presentación que salvó a 26 personas, a 30, ahora atribuida a otro hombre. Apoyo en la entrada de datos. Las dos palabras resonaron en el silencio, repitiéndose en mi mente. No eran solo un insulto. Eran un borrador. No era solo crédito lo que había robado. Era mi propia existencia en la operación. Había reducido mi mente, mi intuición, mis años de formación a la función mecánica de un teclado. En su mundo, un mundo engrasado por el legado de su padre, yo no era un estratega. Era un equipo. Mi padre, un obrero siderúrgico jubilado de Pensilvania, solía contarme historias sobre las acerías. El mejor acero tiene que pasar por el fuego más intenso, Amber, decía con las manos callosas y fuertes. Nunca le tengas miedo a la presión, chica. Deja que te temple. Sentía ese fuego ahora, una furia candente que disipaba la conmoción, dejando algo duro y afilado en su lugar. La puerta se abrió de golpe, rompiendo el silencio. Cadence entró de nuevo, con el rostro enrojecido por un triunfo inmerecido. Se movía con la naturalidad de quien nunca se había topado con un verdadero obstáculo. No se limitó a caminar. Ocupó el espacio, asumiendo que era suyo. «Cox», dijo con voz aguda y autoritaria. Arrojó una gruesa carpeta sobre mi escritorio. El sonido del golpe contra la madera fue como un disparo en la silenciosa habitación. Operación Anochecer. Necesito acceso administrativo completo al proyecto Quimera. Ya. El proyecto Quimera era mi bebé. Lo construí desde cero durante 18 meses, codificando yo mismo el marco analítico, creando un sistema capaz de ver patrones en el ruido que nadie más podía. Era más que un proyecto. Era una extensión de mi propia mente. Y él exigía las llaves, no las pedía, sino que las exigía. Sus ojos, de un azul pálido e inolvidable, me recorrieron fugazmente una fracción de segundo antes de despedirme. No había respeto en esa mirada, ni siquiera cortesía profesional, solo la expectativa de una obediencia inmediata. La mirada de un maestro a un idiota. El buitre había terminado con la presa y ahora regresaba para dejar los huesos limpios.
Respiré lenta y pausadamente, forzando el temblor de mis manos y a mantener la voz firme. Capitán, conceder acceso administrativo completo a los datos brutos de Quimera sin el contexto analítico adecuado es extremadamente peligroso. Podría dar lugar a interpretaciones erróneas fatales. Intentaba salvarlo de sí mismo. Intentaba proteger a los soldados en el campo de batalla de su letal combinación de arrogancia e incompetencia. Aún así, seguía haciendo mi trabajo. Una sonrisa burlona curvó sus labios. No era una sonrisa. Era una demostración de poder. Soltó una risa breve y condescendiente que me puso los pelos de punta. Sargento, creo que sé interpretar un informe. Su trabajo es seguir órdenes, no pensar. No me haga denunciar esta insubordinación. La amenaza estaba envuelta en la seda de su privilegio, un arma que había empuñado durante toda su carrera. Creía que era su as bajo la manga, la frase que siempre hacía que gente como yo se alineara. Se equivocaba. Lo miré directamente a los ojos. Y en ese instante, la rabia que sentía se enfrió, solidificándose en algo nuevo, algo frío y claro. Lo vi como realmente era, un uniforme vacío sostenido por un hombre poderoso, un recipiente vacío, resonando con el eco de su propia importancia. Su arrogancia no era solo un defecto de carácter. Era una debilidad táctica, una vulnerabilidad. Y él acababa de entregarme la llave maestra para explotarla. Mi silencio se prolongó. Ya no era el silencio de la conmoción ni de la sumisión. Era el silencio del cálculo, el silencio de un depredador que acaba de avistar a su presa. Error fatal. El silencio del acero que se templa. Cuando por fin hablé, mi voz era desconcertantemente tranquila, serena pero firme. Sí, capitán. Tendrá acceso. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. Creyó haber ganado. Asintió con satisfacción y se dio la vuelta, saliendo de la habitación sin mirar atrás. No tenía ni idea de que no acababa de ganar una pequeña escaramuza. Acababa de desencadenar una guerra que él mismo había creado. La guerra silenciosa y no declarada había comenzado oficialmente. No pude dormir esa noche. La tranquilidad de mi pequeño apartamento en Laurel, Maryland, era como una manta pesada, oprimiendo con el peso de ese último gesto frío que le di a Cadence. El acceso estaba garantizado. El primer paso en una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando se había dado. Para entender ese gesto, para entender el acero que se endurecía en mi columna, habría que mirar el mapa de cicatrices que me había traído hasta aquí. Me levanté de la cama y fui a la cocina, el linóleo estaba frío bajo mis pies. Realicé un ritual familiar, un pequeño acto de control de mis días universitarios. Llené la tetera, me di 2 cucharadas de orogré de hojas sueltas y dejé que el aroma a bergamota impregnara el aire mientras el agua hervía. Era mi forma de prepararme. Con una taza humeante en la mano, me senté junto a la ventana, observando el resplandor lejano de los coches en la autopista Baltimore-Washington. Y en la oscuridad, los fantasmas de mi pasado me visitaron. El primer fantasma vestía el uniforme impecable de la Academia de Inteligencia. Recordé el día de la graduación, con el orgullo henchido mi pecho. Había terminado entre los mejores de mi clase, las mejores calificaciones en criptografía, análisis de señales, teoría de la inteligencia humana, en cada métrica. Durante la revisión final, mi instructor, un coronel experimentado de mirada amable, deslizó mi evaluación por encima del escritorio. La examiné con avidez, buscando la validación por la que tanto me había esforzado, y la encontré, retorcida en un cumplido ambiguo. Mientras mis colegas masculinos eran elogiados por su pensamiento estratégico y su instinto innato de liderazgo, mi informe me elogiaba como excepcionalmente eficaz en un puesto de apoyo. La última frase condenatoria se me quedó grabada a fuego: carece de la asertividad necesaria para un puesto de mando. Puesto de apoyo. Asertividad. Eran palabras clave, formas educadas de decir buen trabajador, pero no un líder. Fueron las palabras que construyeron la etiqueta en la que me metieron. La etiqueta me fue aplicada incluso antes de que mi carrera comenzara. No era un arma para usar. Era una herramienta afilada y útil, destinada a guardarse en la caja de herramientas hasta que alguien decidiera necesitarla.
Ese trozo de papel se convirtió en un fantasma que me seguía, susurrando al oído de mis superiores, definiéndome antes de que yo pudiera definirme. El siguiente fantasma era más grande, olía a arena y adrenalina. Me hizo retroceder 2 años a la operación Guantelete de Hierro. Rastreábamos un objetivo de alto valor en una región volátil y el consenso entre los analistas senior era aprobar una gran ofensiva. Pero algo no iba bien. Vi un fantasma en la máquina, una sutil y anómala vibración en los patrones de comunicación del enemigo que todos los demás habían descartado como ruido de fondo. Para mí, no era ruido. Era una sinfonía de engaños. Pasé 3 noches seguidas alimentado por el café de la máquina expendedora y la obsesión pura, comparando imágenes satelitales e información antigua hasta que tuve una prueba irrefutable. Nuestra ruta de ataque planeada no era un camino a la victoria. Era una línea directa hacia una emboscada perfectamente orquestada. Llevé mi informe, repleto de pruebas, a mi entonces oficial al mando, un mayor al borde de la jubilación, más interesado en su pensión que en causar problemas. Echó un vistazo a la portada, recorrió un solo párrafo y me lo devolvió con un gesto despectivo. Demasiado especulativo, sargento, suspiró, como si mi diligencia fuera un inconveniente. La inercia institucional era demasiado fuerte. El plan ya estaba en marcha. Me enfrentaba a una disyuntiva, seguir el protocolo y ver cómo un convoy de buenos soldados se dirigía a una zona de peligro, o arriesgar mi carrera. Elegí mi carrera. Rompí la cadena de mando y envié mi informe por un canal secundario, una red segura pero no autorizada, a un amigo en la base de operaciones avanzada, un capitán de la infantería de marina que confiaba en mi instinto. Lo leyó. Vio lo que yo vi y desvió el convoy con menos de 1 hora de ventaja. Ese día se salvaron decenas de vidas. ¿El resultado oficial? El mayor recibió una condecoración por su cautelosa supervisión. Recibí una reprimenda informal pero muy severa por infracciones de procedimiento. Me castigaron por tener razón. Aprendí una amarga lección: en el ejército de los Estados Unidos, a veces la verdad es secundaria a la cadena de mando. Di un largo sorbo a mi té, el calor fue un pequeño consuelo contra el frío del último y más doloroso recuerdo. Este fantasma no llevaba uniforme. Iba vestido para la cena de Acción de Gracias en mi casa, en Pensilvania. Era mi único viaje a casa en 2 años, y mi padre, un orgulloso veterano del ejército, estaba radiante, contándoles a todos nuestros familiares cómo su hija trabajaba en asuntos ultrasecretos para el gobierno. El orgullo en su voz era como una manta cálida. Entonces mi tío, un vendedor de seguros, se inclinó hacia adelante con un muslo de pollo a medio comer en la mano. «¿Entonces eres oficial, Amber?», preguntó. «No, tío Jem», dije con una sonrisa cortés. «Soy sargento». Soltó una risita, un silbido, y le dio una palmada en el hombro a mi padre. «Oye, no te preocupes, Tom. Al menos está sirviendo. Mi hijo Mark, sabes, acaba de ser nombrado gerente regional». Y así, en el aire cálido y perfumado de mi hogar de la infancia, mi mundo se encogió. Todas las noches sin dormir, la inmensa presión, la vida o la muerte en juego en mi trabajo, todo se comparaba con el gerente regional y se consideraba deficiente. No era un oficial. No era un líder. En un simple cálculo civil, solo era un soldado raso, una abeja obrera, no alguien a cargo. El despido casual de mi propia familia me hirió más que cualquier desaire profesional. Me levanté y caminé hacia la ventana, dejando al fantasma en la cocina. Miré los suburbios dormidos, las luces lejanas de Baltimore, una tenue mancha en el horizonte. Estos recuerdos, estos cortes, estos despidos, eran un mapa de cicatrices que cargaba. Pero al mirarlos ahora, me di cuenta de que ya no me dolían con el aguijón de la injusticia. Se habían convertido en algo más. Se habían forjado como una armadura. Cadence no fue el primero en subestimarme, en intentar encasillarme bajo la etiqueta de apoyo. Pero mientras observaba cómo el mundo dormía, hice una promesa silenciosa. Él sería el último. Creía que estaba usando una herramienta. En realidad, estaba entrando en un campo de batalla de mi propia creación, un paisaje moldeado por cada cicatriz que había recibido.
Y en este campo de batalla, conocía cada centímetro del terreno. Me acerqué a mi estantería y saqué mi gastada copia de Marco Aurelio, Meditaciones. Lo abrí por un pasaje que había subrayado años atrás: la mejor venganza es ser diferente a quien causó la herida. No se trataba de destruir a Cadence. Se trataba de negarse a ser como él. Se trataba de integridad. Estaba en la oficina antes del amanecer del día siguiente. La agitación emocional de la noche se había disipado, dejando tras de sí un estado de claridad hiperconcentrada. La ira seguía ahí, pero ya no era una tormenta. Era el núcleo de un horno, alimentando una energía serena y meticulosa. Me senté en mi puesto, con los 3 monitores zumbando al despertar en la penumbra del amanecer, y comencé mi trabajo. Iba a construir un arma, no de acero ni explosivos, sino de datos. La historia de David y Goliat siempre me impactó. No tenía una honda ni una piedra, pero en el siglo XXI, una información bien ubicada es mucho más devastadora. Los datos eran mi piedra. Mi trampa para Cadence no podía ser una simple mentira. Alimentarlo con información inventada sería una práctica amateur, fácilmente detectable incluso con una auditoría superficial del sistema. No, mi arma tenía que ser mucho más elegante. Tenía que estar construida con la verdad. Comencé creando un subdirectorio particionado dentro de la arquitectura principal del proyecto Chimera. Lo llamé Análisis Provisional de Glóbulos Rojos. Glóbulos rojos es un término que usamos para los equipos que asumen el rol del enemigo para probar nuestras propias estrategias. El nombre en sí mismo implicaba cierto nivel de pensamiento agresivo y creativo, justo el tipo de cosa que atraería el ego de Cadence. Dentro de este jardín de datos cuidadosamente seleccionado, planté mis semillas. Llené la carpeta con informes de inteligencia legítimos y verificados, fotos satelitales e intercepciones de señales. Todo era real, pero podé meticulosamente el contexto. Era un ejercicio de análisis de hipótesis contrapuestas, un método que nos enseñan a usar para evitar sesgos cognitivos. Lo estaba usando a la inversa. Estaba creando un sesgo cognitivo intencionalmente. Eliminé los informes que ofrecían interpretaciones contradictorias. Enterré las notas a pie de página que cuestionaban la fiabilidad de una fuente. Dejé un rastro de migas de pan perfectamente factuales que conducían a una única conclusión posible, una hipótesis audaz, brillante y absolutamente fatal. Era una hermosa mentira construida completamente a partir de la verdad, una trampa diseñada no para un necio, sino específicamente para un hombre perezoso y arrogante con prisa por ser un héroe. Sabía cuál era mi objetivo. Cadence Torne jamás haría el trabajo pesado. No pasaría horas en las trincheras digitales, cruzando datos sin procesar ni leyendo opiniones discrepantes. Se consideraba un gran estratega, un hombre que operaba a 9.000 metros de altura. Buscaría el resumen ejecutivo, el plan más audaz, la ruta más rápida hacia una medalla, y yo lo había construido para él. La narrativa que creé dentro de la carpeta de glóbulos rojos pintaba una vulnerabilidad crítica del enemigo, un centro de comunicaciones que, de ser alcanzado con un ataque quirúrgico rápido, paralizaría toda su red regional. A primera vista, el plan era impecable. Era audaz. Prometía una victoria de bajo riesgo y alta recompensa, atribuible a la brillante perspicacia de un solo oficial. Era todo lo que Cadence quería oír, un canto de sirena para su ambición. La realidad, que el conjunto de datos completo y sin depurar del directorio principal de Chimera mostraba claramente, era que el centro de comunicaciones era un señuelo. Era una trampa fuertemente fortificada, diseñada para atraer a nuestras fuerzas a una devastadora zona de exterminio, la misma emboscada de la que acababa de salvar a un pelotón, reorganizada y presentada como una oportunidad. El siguiente paso fue crear la evidencia de su negligencia. Incorporé un sencillo script de registro en el directorio de RadCell, uno que enviaría una alerta silenciosa a mi dispositivo seguro cada vez que se accediera a la carpeta. Era mi trampa digital. La primera alerta llegó a las 09:17. Ken Stone accedió a RadCell provisional desde mi escritorio, lo observé mientras comenzaba su investigación. Otro ping, descargar archivo RadCell Alpha, PDF. Revisé los registros del sistema. Tiempo dedicado a ver el archivo, 15 segundos.
Era un análisis de 12 páginas. No lo había leído. Lo había desenterrado en busca de palabras clave. Outro ping, descargar archivo radsaugama.pdf. Tiempo empleado, 10 segundos. Y luego, la parte más crucial. Revisé los registros de los archivos correspondientes en el directorio principal, los que tenían el contexto crucial, los que había enlazado como referencias cruzadas obligatorias. No había nada, ni acceso ni descargas. Ignoraba cada señal de alerta, tragando el anzuelo. Estaba tan seguro de su brillantez que nunca consideró que la información pudiera estar hecha a medida. Estaba construyendo su propia prisión, y yo solo le entregaba los ladrillos, un archivo de registro con fecha y hora a la vez, la definición misma de soporte para la entrada de datos. A última hora de la tarde, Hex se acercó a mi escritorio con un revoltijo de cables azules. Oye, Amber, ¿tienes un cable Ethernet de repuesto? Este está frito. Era una excusa obvia, una forma de hablar sin que nadie se diera cuenta. Se inclinó sobre mi escritorio, aparentemente para mirar en mi cajón, y bajó la voz hasta casi un susurro. Vi el borrador de Torne para Nightfall, murmuró, recorriendo la habitación con la mirada. Está basando todo su plan de asalto en esos datos de Radshaw. Parece peligrosamente optimista. Algunas de sus suposiciones técnicas son casi imposibles. Dejé de escribir, pero no levanté la vista de la pantalla. Solo dije una palabra, lo sé. Hex guardó silencio un buen rato. Era una de las personas más inteligentes del edificio, un hombre que veía el mundo a través de códigos y lógica. Conocía los datos y sabía cuándo se estaban utilizando mal. Se enderezó, tras haber encontrado milagrosamente un cable en la mano que antes no tenía. La coronel Rostova preside la sesión informativa final, dijo, recuperando el tono de voz normal. Me miró directamente a los ojos. No es alguien que se deje engañar por palabras de moda. Ten cuidado. Sus palabras quedaron flotando en el aire mucho después de que se marchara. No era solo una advertencia. Era una confirmación, un acto de solidaridad. No era solo un sargento descontento con una venganza. Mi evaluación de los datos, y de Cadence, era compartida por una de las mentes técnicas más respetadas de la base. Su silenciosa validación fue un escudo. Finalmente levanté la vista de la pantalla, una sonrisa lenta y segura se dibujó en mis labios por primera vez ese día. No estaba solo en esta lucha. La verdad tenía otro aliado. Y ahora tenía un nombre, Coronel Rostova. El tablero estaba preparado. Las piezas se movían. Solo tenía que esperar a que el rey hiciera su jugada fatal. La mención de Hex a la coronel Eva Rostova cambió por completo la dinámica de mi plan. Ya no era solo un nombre en un organigrama. Era el terreno decisivo donde se libraría esta batalla. Mi trampa estaba tendida contra Cadence, pero sería Rostova quien, en última instancia, serviría de juez, jurado y, potencialmente, verdugo. Mi ansiedad empezó a aumentar. Ella era una variable que escapaba a mi control. La coronel Rostova era una leyenda viviente en Fort Meade. La llamaban el muro de hielo, no por ser fría o cruel, sino por ser absolutamente impenetrable. No se la podía halagar, ni intimidar, y desde luego, no se la podía engañar. Era hija de un militar de tercera generación, criada en diversas bases militares por todo el mundo, y se decía que entendía el alma del ejército mejor que el Pentágono. La había visto en acción durante sesiones informativas sobre alta amenaza. Mientras otros oficiales asentían con la cabeza ante elegantes presentaciones de PowerPoint llenas de terminología militar, Rostova permanecía completamente inmóvil, con sus penetrantes ojos azul grisáceos escudriñando cada dato, cada gráfico. Nunca interrumpía. Pero cuando el presentador terminaba, levantaba la mano, y las preguntas que seguían eran como golpes de precisión. Nunca eran acusatorias, siempre serenas, pero invariablemente encontraban el fallo fatal en la lógica, la única suposición insostenible. Podía desmantelar un argumento débil en menos de un minuto, dejando al presentador expuesto y completamente derrotado. Era un terror para los incompetentes y arrogantes, lo que la convertía en una esperanza silenciosa y lejana para gente como yo.
Su reputación se basaba en pequeños detalles constantes. Bebía su café solo, sin azúcar, en una taza de metal abollada que supuestamente databa del servicio de su padre durante la Guerra Fría. La tradición en la oficina decía que podía detectar una mentira simplemente por la forma en que un hombre cambiaba el peso de un pie al otro. En mi mente, la veía menos como una oficial moderna y más como una figura histórica que había estudiado en la academia, la reina Isabel I, una gobernante que sobrevivió y prosperó gracias a su paciencia e inteligencia, escuchando a todos sus consejeros pero confiando solo en su propio juicio final. Mi plan dependía por completo de que ese juicio fuera tan preciso como afirmaba la leyenda. Unos días después de mi conversación con Hex, tuve un encuentro casual que pareció todo menos casual. Estaba en la sala de descanso de nuestra planta, tomando una taza de té, intentando calmar los nervios que me azotaban la piel. La puerta se abrió y entró la coronel Rostova. Un silencio inmediato se apoderó de la sala. Los dos tenientes jóvenes que habían estado riendo junto a la máquina de café de repente se encontraron con asuntos urgentes con sus teléfonos. Se movió con una economía de movimientos que denotaba años de disciplina. Fue directa a la cafetera industrial, sirvió una taza en la famosa taza de metal y luego se giró. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Por un instante, me sentí como un bicho bajo el microscopio. Entonces se dirigió directamente a mi mesa. El corazón me latía con fuerza. Sargento Cox, dijo en voz baja y uniforme, sin acento perceptible. Era una voz de mando. Señora, logré decir, con la voz tensa. Leí su análisis del incidente del Valle de Coringale, continuó, con la mirada fija. El original. Puso un ligero énfasis deliberado en esa última palabra, el original, no la versión oficial modificada que daba crédito al mayor que me había ignorado, la que yo había enviado por el canal secreto. Se me cortó la respiración. Ella lo sabía. De alguna manera, conocía toda la historia. Exhaustivo, dijo. Muy exhaustivo. Eso fue todo. Asintió bruscamente, se dio la vuelta y salió de la sala de descanso. Toda la interacción duró menos de 30 segundos. Me dejó allí sentada, con el corazón latiéndome con fuerza, un torbellino de pensamientos en mi mente. 3 palabras, el original, muy completo, fue más que un cumplido. Fue una señal. Fue el reconocimiento de la única persona cuya opinión importaba. Fue la confirmación de que alguien en la vasta y demoledora maquinaria militar era capaz de ver a través de la niebla política la verdad subyacente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una frágil chispa de esperanza. A la mañana siguiente, recibí el correo electrónico oficial en mi bandeja de entrada. El asunto era contundente, informe preliminar, Operación Nick-False. Me revolvió el estómago. La reunión estaba programada para el día siguiente, presidida por la coronel Eva Rostova. La capitana Karen Stone figuraba como presentadora principal. Estaba a punto de ocurrir. Primera ronda. Mi trampa meticulosamente construida estaba a punto de ser puesta a prueba. La esperanza que había sentido tras nuestro breve encuentro ahora luchaba contra una nueva oleada de ansiedad. Los elogios de Rostova eran una cosa. Su reacción a un plan que, a primera vista, era una obra de brillantez estratégica sería otra. ¿Vería la elegante mentira que había construido? ¿O solo vería a la incompetente capitana que la presentaba? Pasé el resto del día preparándome, no para una presentación propia, sino para las preguntas que esperaba que Rostova le haría a Cadence. Me convertí en mi propio equipo de Ratsau, atacando su plan desde todos los ángulos imaginables. Descubrí cada suposición errónea, cada elemento de contexto faltante y preparé los datos reales correspondientes en un archivo seguro aparte. No iba a dejar que cayera en la trampa. Iba a estar listo para activarla en cuanto cayera. Justo antes de irme, pasé por delante de una de las pequeñas salas de conferencias con paredes de cristal al final del pasillo. Vi a Cadence dentro, paseándose de un lado a otro, con el móvil pegado a la oreja. Hablaba con ese tono alto y presuntuoso que usaba cuando quería proyectar autoridad. Me detuve en las sombras, fuera de su campo de visión. Estaba hablando con su padre. No, papá. No te preocupes.
Todo está bajo control, decía con una risa desdeñosa. He oído que Rostova puede ser duro. Pero este plan es infalible. No tiene fallos. Voy a hacer que te sientas orgulloso. La sangre en mis venas se heló. El General Thorne no era solo una sombra que otorgaba privilegios pasivos. Era un participante activo, una fuente de aliento y, casi con toda seguridad, una fuente de presión política desde arriba. Esto lo cambió todo. No se trataba solo de mi carrera contra la decadencia. Era mi palabra de sargento contra el peso y el poder de un general de 2 estrellas y su hijo mimado. El riesgo se había multiplicado por 10. Mi plan, cuidadosamente elaborado, de repente parecía aterradoramente pequeño. La sala de reuniones estratégicas parecía un vacío, un espacio diseñado para absorber el aire y el sonido de una conversación, dejando solo el peso de la decisión. Una enorme mesa de roble en forma de herradura dominaba la sala, pulida hasta el brillo de un espejo. En las paredes, una hilera de pantallas gigantes mostraba mapas satelitales y flujos de datos cifrados en una danza silenciosa e hipnótica. El aire mismo se sentía pesado, cargado con el peso tácito del rango y el poder. Allí era donde se forjaban o se destruían las carreras. Ocupé mi asiento habitual junto al muro, fuera de la herradura, una posición que me identificaba como miembro del personal, no como director, un observador, un fantasma. Cadence presidía la mesa, disfrutando de la atención. Irradiaba una confianza casi cómica por su intensidad, como un pavo real que exhibe sus plumas prestadas. Se lanzó a su presentación de la Operación Anochecer y fue una actuación magistral al decir absolutamente todo y absolutamente nada al mismo tiempo. Tejió un tapiz de jerga militar, con una voz que resonaba con falsa autoridad. Habló de dominio asimétrico, de maximizar los multiplicadores de fuerza y de aprovechar una ventana de oportunidad estratégica. Fue una recitación impecable de todas las frases que te enseñan en West Point para sonar impresionante. Observé los rostros alrededor de la mesa. Algunos de los capitanes más jóvenes asentían con entusiasmo, con expresiones que mezclaban admiración y envidia. Estaban cautivados por la fuerza de su seguridad. Veían a un futuro general. Yo veía a un hombre vacío representando un papel. Pero mis ojos, como una mira láser, estaban fijos en una sola persona, la coronel Eva Rostova. Estaba sentada justo enfrente de Cadence, completamente inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su rostro era una máscara impasible, sus ojos no se perdían nada. No asintió. No tomó notas. Simplemente lo observó. Ella era el muro de hielo, y la oleada de palabras de moda de Cadence la golpeaba sin causarle daño. Cuando finalmente terminó su gran actuación con un floreo, un silencio cargado de significado llenó la sala. Fue Rostova quien lo rompió. Un plan ambicioso, Capitán Thorne, dijo con voz serena y tranquila, sin revelar nada. Toda su estrategia se basa en la suposición de que la red de comunicaciones redundante del enemigo puede ser neutralizada en las primeras 6 horas. ¿En qué se basa la inteligencia para esa suposición? Era una pregunta simple y precisa, un bisturí. Vi un destello de pánico en los ojos de Cadence antes de que lo disimulara. Era un buen analista, pero no un buen intérprete. Señora, balbuceó por una fracción de segundo, el análisis de los datos de Radsal indica una vulnerabilidad significativa en su infraestructura. Al decirlo, su mirada se dirigió a mí por una fracción de segundo, un gesto reflejo y cobarde. Ya estaba preparando a su chivo expiatorio por si su respuesta era errónea. Era el momento. Era mi oportunidad, la oportunidad. Levanté la mano ligeramente. Coronel, si me permite. La voz de Cadence me interrumpió, aguda y fuerte. Giró ligeramente el cuerpo, bloqueándome físicamente de la vista desde la mesa. El sargento Cox solo proporcionó el apoyo de datos. El análisis estratégico fue mío. Le aseguro que las conclusiones son sólidas. Lo hizo. Me silenció públicamente. En una sala llena de oficiales, me redujo a un simple mueble administrativo sin derecho a voz. Su descarada audacia me dejó sin aliento. Un silencio tenso invadió la sala mientras todos los oficiales se giraban para mirar al descarado capitán y al sargento silenciado.
Sentí un calor sofocante en la cara, una familiar y repugnante sensación de humillación y rabia impotente. Era la evaluación de la academia. Era la reprimenda del guantelete de hierro. Era la cena de acción de gracias. Era cada vez que me habían dicho, de una forma u otra, que me sentara y guardara silencio. Mi mirada se dirigió hacia Rostova, una súplica desesperada y silenciosa: «¿Me viste? Ya lo sabes. Haz algo». Me miró con expresión indescifrable, sus ojos azul hielo me sostuvieron durante un largo y agonizante instante. No vi ira en mí, ningún apoyo, nada. Luego, lentamente, volvió la cabeza hacia Cadence, como si no hubiera hablado. Se me encogió el estómago. Mi tía abuela, una mujer profundamente religiosa, solía citarme la Biblia. Su favorita era de los Salmos: «Quédate quieto, y conoce que yo soy Dios. No te irrites por el que prospera en su camino». Me aferré a ese pensamiento como una mujer que se ahoga a un trozo de madera a la deriva: «Quédate quieto. Espera». Rostova continuó con sus preguntas. Cada pregunta era una indagación precisa sobre las debilidades del plan, las mismas debilidades que yo había diseñado. Cadence forcejeaba, su fachada de confianza comenzaba a resquebrajarse bajo la presión. Buscó respuestas a tientas, recurriendo a generalidades vagas y jerga vacía para ocultar su falta de profundidad. Estaba bailando claqué en un campo minado, y yo era quien conocía la ubicación de cada mina. Finalmente, tras 10 minutos agonizantes, Rostova se levantó, dando por terminada la reunión. La tensión en la sala se disipó ligeramente. «Capitán Thorne», anunció, y su voz resonó en la silenciosa sala, «su plan carece de suficientes detalles y se basa en varias suposiciones sin corroborar. Quiero un informe completo por escrito, incluyendo todos los apéndices de datos brutos y los registros analíticos completos, en mi escritorio para las 8 de pasado mañana». Mi corazón dio un vuelco. Los registros. Estaba pidiendo los registros. Estaba pidiendo pruebas de su negligencia. Entonces me miró fijamente. Era fría y dura como el granito. «Sargento Cox», ordenó, «asegúrese de que el capitán tenga todo lo necesario para completar su informe». Sus palabras me impactaron como un puñetazo. Fue como un puñal. No solo debía quedarme de brazos cruzados viendo cómo continuaba este fraude, sino que ahora me ordenaban ayudarlo activamente, entregarle a mi enemigo las herramientas para construir su caso, un caso que pondría en peligro vidas estadounidenses. Y su tono implicaba que, si su informe era erróneo, la responsabilidad sería compartida. También sería mi culpa. Sentí las miradas de todos los presentes sobre mí. Solo había una respuesta posible. «Sí, coronel», dije con voz apagada y hueca. La función había terminado. El telón había caído en el primer acto, y desde cualquier ángulo, parecía que había perdido. Regresé a mi escritorio y la orden final de Rostova resonó en mis oídos: «Asegúrese de que el capitán tenga todo lo que necesita». Parecía menos una orden y más una sentencia. Sentía a Cadence siguiéndome de cerca, con su arrogancia renovada, la victoria asegurada. Era un depredador acechando a una presa derrotada hasta su guarida. Me siguió hasta la pequeña oficina sin ventanas que compartíamos y cerró la puerta de golpe. El sonido fue como el de la puerta de una celda al cerrarse. «¿Qué demonios fue eso, Cox?», siseó, con la voz baja y furiosa. «¿Intentabas humillarme delante de Rostova? ¿Delante de todo el personal de mando?». Me mantuve firme, girándome para mirarlo. El espacio era reducido, y el aire se llenó de repente de su ira y del empalagoso aroma de su colonia cara. Era el tipo de olor que intenta anunciar riqueza y poder, pero solo consigue ser asfixiante. «Intentaba aclarar un dato, capitán», dije con una voz peligrosamente serena. Soltó una risa aguda y burlona. «¿Sus datos? Para que quede claro. Son datos del ejército de los Estados Unidos. Y ahora mismo, ¿sirven, mi entendido?». Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal, obligándome a inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás para encontrar su mirada. Era la clásica maniobra de poder del macho alfa, una táctica barata. «Rostova quiere su informe completo. Así que quiero mi informe completo.
y cuando lo escribas, mi nombre figurará como único analista. Tú solo eres el compilador, el soporte. Se acercó a mi escritorio y, con un gesto de muñeca, apartó mi lata de Coca-Cola Zero a medio terminar. Cayó a la basura con un ruido metálico, un pequeño e insignificante acto de desprecio que, de alguna manera, pareció enorme. Colocó un elegante laptop donde había estado mi bebida, apropiándose de mi espacio de trabajo. Y eso fue todo. Fue la gota que colmó el vaso. Ya no se trataba solo de que me robara el crédito. Ya no se trataba de su arrogancia ni de la influencia de su padre. Esta era una nueva línea infranqueable. Me estaba ordenando ser cómplice de su fraude, falsificar activamente un documento militar oficial, poner mi nombre, mi integridad, en una mentira. Una mentira que se usaría para aprobar un plan tan fundamentalmente defectuoso que equivalía a una sentencia de muerte para los soldados a quienes se les ordenó ejecutarlo. En ese silencio sofocante, roto solo por el zumbido de los servidores en la esquina, todas las injusticias que había tragado regresaron a mi mente. Las palabras condescendientes en mi evaluación de la academia. El crédito robado por el guantelete de hierro. La risa desdeñosa en la mesa de acción de gracias. Las dos palabras que lo iniciaron todo, soporte de entrada de datos, todos convergieron en un único punto de presión insoportable justo detrás de mis ojos. Podía oír mi propio corazón, un latido frenético y atrapado en mi pecho. Mi mirada se desvió más allá de su hombro hasta el reflejo en el monitor apagado de mi computadora. Vi el rostro de una mujer, pálida y cansada, acorralada. Y entonces vi un destello en sus ojos, no miedo ni ira. Era fuego. Miré la pequeña bandera estadounidense, perfectamente doblada, que guardaba en mi estantería, la que me regaló mi padre al alistarme. Pensé en el juramento que hice de apoyar y defender la Constitución. En ese momento comprendí que defender a mi país a veces significaba defenderlo de los enemigos dentro de sus propias filas, de los arrogantes, los incompetentes y los corruptos. Mi deber no era con el capitán Thorne. Mi deber era con la verdad y con los soldados que dependían de ella. Respiré hondo para tranquilizarme. Al hablar, el temblor de mi voz desapareció, reemplazado por algo frío y duro como el hielo. No, capitán. La palabra fue silenciosa, pero impactó en la pequeña oficina con la fuerza de una granada. Cadence se quedó paralizado, su expresión de suficiencia vaciló. Parecía genuinamente aturdido, como si el concepto de desafío por parte de alguien como yo fuera un idioma extranjero que no pudiera comprender. ¿Qué me acabas de decir?, balbuceó. Sostuve su mirada y no me inmuté. Repetí la palabra lentamente esta vez, articulando cada letra para que no hubiera malentendidos. Dije, no di un paso al frente, recuperando el espacio que me había robado. Recopilaré los datos sin procesar y los registros de acceso exactamente como solicitó el coronel Rostova. El informe final reflejará la verdad, que usó un conjunto de datos cuidadosamente seleccionado y sin verificar para sacar conclusiones peligrosas y sin fundamento, y mi nombre no aparecerá ni cerca de su mentira. Su rostro pasó de rojo de ira a pálido de sorpresa y luego algo más, un destello de pánico. Su rabia se desmoronó en una amenaza balbuceante. Esto es insubordinación. Haré que te juzguen en consejo de guerra, Cox. Destruiré tu carrera. Ya no escuchaba. El miedo se había ido. La presión se había ido. Solo quedaba una claridad aterradora y liberadora. Le di la espalda, me senté en mi puesto y mis manos revolotearon sobre el teclado. Él seguía despotricando detrás de mí, pero sus palabras eran solo ruido sin sentido. Justo delante de él, abrí un nuevo correo electrónico cifrado. Destinatario, Coronel Eva Rostova. Asunto, solicitud urgente de aclaración, Open mis dedos tecleaban con una velocidad y precisión que desconocía. Adjunté un resumen ejecutivo de una página que describía las fallas críticas de su plan. Adjunté los archivos de registro que demostraban que había ignorado la información contradictoria. Adjunté mi análisis original y completo. Lo miré por encima del hombro una última vez. Su boca seguía moviéndose, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en mi pantalla. Por fin comprendió lo que estaba pasando. Mi expresión le dijo todo lo que necesitaba saber.
Si alguna vez te han llevado al límite, si alguna vez has tenido que levantarte y decir, no más, dale me gusta a esta historia. Y si crees que la integridad es más importante que la obediencia, comenta con una sola palabra, verdad. Volví a la pantalla. Mi dedo se cernía sobre el ratón. La presa se había roto y la inundación estaba a punto de comenzar. Hice clic, enviar. Golpear enviar leer ese correo fue como quitarle la anilla a una granada. Por unos segundos, el mundo quedó en completo silencio. Cadence me miró fijamente, con el rostro lleno de incredulidad y furia. Luego salió corriendo de la oficina, con el teléfono pegado a la oreja. No tuve que adivinar a quién llamaba. El príncipe corría hacia su rey. La onda expansiva de mi correo electrónico impactó la estructura de mando más rápido de lo esperado. Menos de 2 horas después, un mensaje cifrado y prioritario de la oficina del coronel Rostova apareció en las bandejas de entrada de todo el personal superior del mando. El asunto era contundente, audiencia de alta seguridad sobre la operación Iqbal. El cuerpo del mensaje era breve y frío. Se convocó una audiencia para las 9 en 48 horas. Se ordenó al capitán Thorne y al sargento Cox que prepararan sus presentaciones y estuvieran listos para responder preguntas directas. La guerra secreta se había declarado públicamente. Sentí una extraña calma invadirme. Uno de mis generales favoritos, Dwight Eisenhower, dijo la famosa frase, los planes no sirven de nada, pero la planificación lo es todo. No tenía ni idea de cuál sería el resultado final de esta audiencia. Pero sabía con absoluta certeza que nadie estaría mejor preparado que yo. Se había acabado el tiempo de reaccionar emocionalmente. Era hora de trabajar. No perdí ni un segundo. Transformé mi estación de trabajo en una sala de guerra, un centro de mando para mi campaña individual. La primera tarea fue construir una base de pruebas irrefutable. Empecé con los registros del servidor. Recuperé sistemáticamente todos los archivos de acceso relacionados con Cadence Thorne y el proyecto Quimera. Creé una cronología, con marcas de tiempo de milisegundos, que mostraba sus huellas digitales. Corroboré esas marcas de tiempo con las fechas de creación de las secciones de su borrador de informe. Los datos revelaron una historia contundente, acceso al archivo alfa de la célula roja, 14 segundos, un minuto después, se redactó la sección sobre la infraestructura enemiga. Acceso al informe de inteligencia crítico y contradictorio del directorio principal, 0 segundos. Lo expuse todo, no como una acusación, sino como una secuencia fría y contundente de hechos. Después, construí lo que los detectives de homicidios llaman un tablero de asesinatos, pero lo hice digitalmente. En un lado de la pantalla, enumeré cada afirmación clave del plan fallido de Cadence. En el otro, creé una red de hipervínculos que conectaban cada suposición falsa con la evidencia concreta y contundente que la refutaba, los informes de inteligencia originales que había ignorado, los registros con fecha y hora que demostraban su negligencia, las fotos satelitales que no se había molestado en abrir. Era una obra maestra de verdad organizada e innegable. Mi última exhibición fue un gráfico comparativo claro. A la izquierda, el plan de Cadence, que prometía una victoria rápida. A la derecha, una proyección realista basada en el conjunto de datos completo, que mostraba una tasa de bajas del 40% para nuestras propias tropas en las primeras 4 horas. A última hora de la tarde, Hex apareció en la entrada de mi oficina, un aliado de verdad esta vez, sin pretensiones. Sostenía 2 vasos de papel humeantes de café negro. Entró y dejó uno sobre mi escritorio. He oído que habrá fuegos artificiales, dijo en voz baja, con la mirada fija en la compleja red de datos de mi monitor principal. Asintió, impresionado. Rehice las simulaciones basándome en las suposiciones operativas de Thorne. La integridad de nuestra red colapsa en 2 horas, no en 6. Todo se desmorona antes de que el equipo de tierra siquiera se acerque al objetivo. Te envié el informe técnico completo a tu bandeja de entrada segura. Úsalo si lo necesitas. No me preguntó qué hacía. No me preguntó si necesitaba ayuda. Simplemente me proporcionó las pruebas. Su informe técnico, del especialista en ciberguerra más respetado de la base, era más que una simple prueba.
Era el respaldo contundente de un experto intachable. Levanté la vista de la pantalla y asentí con agradecimiento. Gracias, Hex. Dale caña, Amber, dijo. Y entonces se fue. El apoyo silencioso de un verdadero profesional fue un bálsamo para mi alma. Ya no era un lobo solitario. Tenía la verdad y compañeros que creían en ella. La siguiente llamada, sin embargo, no fue tan amable. Mi teléfono de escritorio sonó, un sonido que rara vez oía. El identificador de llamadas estaba bloqueado, pero supe quién era antes de contestar. Una voz fría y femenina, rebosante de autoridad administrativa, habló sin preámbulos: Sargento Cox, oficina del general Thorne. Lo recibirá ahora. Caminé por los largos pasillos alfombrados hasta la sala de mando, con mis pasos silenciados por la suave lana. La oficina del general Mark Stone era exactamente lo que uno esperaría: madera oscura, sillas de cuero, paredes cubiertas de medallas y fotos suyas con hombres poderosos. Era una embajada influyente. Estaba sentado tras un escritorio del tamaño de un coche y no me pidió que me sentara. Sargento, empezó, con un tono bajo y autoritario. No parecía enfadado. Parecía decepcionado, como un rey dirigiéndose a un campesino problemático. Creo que ha habido un malentendido importante con respecto a la operación Anochecer. Mi hijo, el capitán Thorne, es un oficial capaz y dedicado. Dejó las palabras flotando en el aire. Yo permanecí en posición de descanso, con la mirada fija en un punto de la pared justo por encima de su hombro. Sería una lástima, continuó, que la prometedora carrera de un suboficial se viera truncada por un simple conflicto de personalidad. Le recomiendo encarecidamente que reconsidere sus acusaciones por el bien de la unidad y por el de su propio futuro. No era una sugerencia. No era un consejo. Era una amenaza, lanzada con la mano derecha del poder absoluto. Me decía que retrocediera o me aplastaría. Por un instante, el viejo miedo, el viejo instinto de ser solo un apoyo y guardar silencio, me asaltó. Entonces pensé en el 40% de bajas. Pensé en los soldados que tendrían que ejecutar este plan fallido. Bajé la vista de la pared y la miré directamente. Mi voz, al hablar, era firme y respetuosa, pero no cedió ni un ápice. Con el debido respeto, general, dije, lo único que consideraré es la verdad verificable y la presentaré en la audiencia. Vi una tormenta formarse en sus ojos. No estaba acostumbrado a que le dijeran no. Le sostuve la mirada un instante más y luego asentí con un gesto profesional y brusco. ¿Eso es todo, general? Se me quedó mirando, momentáneamente sin palabras. Lo interpreté como una despedida, di un giro de 180 grados y salí de la oficina. El corazón me latía con fuerza, pero por primera vez en mi vida me sentí realmente erguido. Mi espalda nunca había estado tan recta. Justo antes de entrar a la sala de audiencias, me detuve en el pasillo y respiré hondo por última vez. Las palabras de Eleanor Roosevelt resonaban en mi mente, un mantra que había estado repitiendo toda la mañana: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Hoy retiraba mi consentimiento permanentemente. Abrí las pesadas puertas de madera y entré. La habitación era conocida coloquialmente como el tanque, una cámara segura y sin ventanas en las profundidades del Pentágono, revestida de caoba oscura e imponente. Una enorme mesa en forma de U dominaba el espacio, con su superficie pulida como un espejo oscuro. El aire era fresco, quieto y cargado de décadas de solemnidad. Esta era una habitación donde se planeaban guerras y se enterraban secretos. Un círculo de poder estaba sentado a la mesa: coroneles, reconocidos expertos civiles de la DIA y la NSA, con rostros que reflejaban una inteligencia aguda y una mirada cansada. Y a la cabeza, presidiendo todo, se sentaba la coronel Eva Rostova. Su rostro reflejaba serenidad, su mirada firme, el muro de hielo. Cadence ya estaba sentado al otro lado, luciendo inmaculado con su uniforme de gala de clase A, la tela perfectamente planchada, las medallas en su pecho brillando bajo la luz empotrada. Pero pude ver una gota de sudor recorrer su sien, una pequeña señal del pánico bajo el esmalte.
En las sillas de los observadores, detrás de la mesa principal, había una sola figura sentada, el general Mark Storm. No se movió ni habló, pero su presencia era un peso físico en la sala, una montaña de influencia que proyectaba una larga sombra. Todas las miradas en el tanque estaban puestas en Cadence y en mí. No había margen de error. El escenario estaba listo. Rostova empezó sin preámbulos. Capitán Thorne, puede empezar. Cadence se puso de pie y comenzó la actuación. Era la misma presentación que había dado antes, pero ahora impregnada de una energía desesperada, casi suplicante. Intentó replantear todo el conflicto. No se trataba de datos ni estrategia, argumentó, sino de moral y disciplina. Me presentó como una subordinada descontenta y celosa, que arremetía contra mí por diferencias personales. Habló de la importancia del espíritu de equipo y la lealtad a la cadena de mando, intentando convertir una audiencia sobre competencia profesional en un juicio a mi persona. Este es un desafortunado intento de socavar la autoridad del mando por parte de una persona que no está dispuesta a aceptar el puesto que le corresponde, concluyó, con una voz que resonaba con falsa sinceridad mientras me lanzaba una mirada desafiante. No reaccioné. Me quedé allí sentada, con las manos apoyadas tranquilamente sobre la laptop. Dejé que sus acusaciones quedaran suspendidas en el aire, sin fundamento y débiles. Esperé. Sargento Cox, dijo Rostova, con una voz que atravesaba la tensión, su respuesta. Era mi turno. No me puse de pie. No subí al podio. Simplemente conecté mi portátil al sistema de visualización principal con un clic silencioso. Las enormes pantallas de la pared se encendieron. Coroneles, caballeros, comencé con voz clara y firme, ligeramente amplificada por la acústica de la sala. No hablaré de opiniones personales ni de espíritu de equipo. Solo presentaré los datos. Mi escritorio apareció en las pantallas, con un diseño sencillo de 2 columnas. Era mi tablero digital de asesinatos. A la izquierda estaban las afirmaciones clave del plan del capitán Thorne. A la derecha, los hechos irrefutables correspondientes. Lo repasé con precisión clínica, sin alzar la voz ni delatar ninguna emoción. Ya no era un participante del drama. Era el narrador de los hechos. Afirmación 1. El plan del capitán Thorne establece que las comunicaciones del objetivo pueden desactivarse con alta probabilidad de éxito. Aquí está el informe de Radshaw que citó. Apareció un documento en pantalla. Sin embargo, los registros del servidor muestran que este informe de 12 páginas se vio durante exactamente 3,7 segundos. Se oyó una exhalación colectiva en la sala. Y aquí, continué, está el informe de inteligencia contradictorio del directorio principal, que demuestra que el objetivo cuenta con un sistema de respaldo redundante y reforzado. Los registros muestran que el capitán nunca abrió este informe. Punto por punto, deconstruí todo su plan, no con argumentos, sino con sus propias huellas digitales. Mostré al comité las fotos satelitales que no había visto, la inteligencia de señales que había ignorado, el análisis técnico del sargento Jiménez que había desestimado. No lo llamé mentiroso. No lo llamé incompetente. Simplemente les mostré la evidencia de sus decisiones, expuesta a la vista de todos. La sala quedó en completo silencio, cautivada. El único sonido era mi propia voz tranquila y firme. Entonces abrí la última diapositiva. Era la tabla comparativa. A la izquierda, su plan. A la derecha, el resultado proyectado basado en información completa. Mi cursor se posó sobre la cifra final. La conclusión de estos datos indica que si la operación Atardecer se ejecuta según lo planeado, resultará en una tasa estimada de bajas del 40% entre las fuerzas estadounidenses en las primeras 4 horas. Un murmullo recorrió la sala. Ya no se trataba de una idea robada. Se trataba de la vida de los soldados. Rostova finalmente habló, con una voz gélida y la mirada fija en Cadence. Capitán Thorne, el sargento Cox ha presentado una serie de discrepancias profundamente inquietantes. ¿Puede explicar a este comité por qué decidió ignorar el informe contradictorio, índice de archivo Bravo 7? Cadence, que se había encogido en su silla con cada diapositiva, ahora estaba completamente acorralado.
Tartamudeó, y su fachada pulida se desmoronó. Tuve que tomar una decisión de mando basándome en el panorama general, señora. Consideré que ese informe no era fiable. Rostova se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Poco fiable? ¿Es ese su testimonio, capitán? Sí, señora, dijo, con la voz apenas un susurro. Es fascinante, dijo Rostova, bajando la voz, hasta volverse letalmente silenciosa, porque yo misma escribí ese informe hace 3 años, cuando comandaba una base de operaciones avanzada en ese mismo sector. Dejó que las palabras cayeran. Detonaron en la silenciosa sala. Así que, por favor, capitán, continuó, con la voz llena de desprecio, explíqueme. ¿Qué, en su vasta experiencia en combate, le llevó a determinar eso? Ni el análisis no era fiable. Jaque mate. Fue el disparo mortal. La sala se sumió en un silencio tan profundo que parecía una presión física. Cadence se desanimó visiblemente, desplomándose en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Estaba destrozado. Todos los ojos en la sala, que antes lo habían mirado con admiración, ahora reflejaban una mezcla de asombro y absoluto desdén. Al fondo de la sala, vi al general Tornes cerrar los ojos lenta y deliberadamente. El juego había terminado. El silencio que siguió a la implosión de Cadence fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Era un vacío lleno de los restos de una carrera, el peso de la vergüenza de un padre y la presencia cruda e inexpugnable de la verdad. La audiencia no terminó con un mazo ni una destitución formal. Simplemente se disolvió. 2 policías militares con rostro impasible aparecieron y escoltaron silenciosamente a Cadence Thorne fuera de la habitación. No me miró en ningún momento. El general Tornes se levantó lentamente, un hombre que parecía haber envejecido una década en los últimos 10 minutos. Se envolvió en su dignidad como si fuera una pesada capa y salió sin decir palabra. Los demás oficiales lo siguieron, con rostros que mezclaban asombro y un discreto respeto, evitando mi mirada como si yo fuera algo más peligroso que un simple sargento. Pronto, solo quedamos la coronel Rostova y yo en el tanque. No hubo felicitaciones ni palmaditas en la espalda, solo un silencio formal y profesional. La adrenalina que me había sostenido durante las últimas 48 horas se desvaneció de golpe, dejando en su lugar un profundo agotamiento que me destrozaba los huesos. La tensión que había cargado sobre mis hombros durante semanas, durante años, finalmente se liberó. Había ganado. Pero no parecía una celebración. Era como el fin de una larga y debilitante fiebre. No había alegría, solo un alivio inmenso y vacío de que la pesadilla hubiera terminado. No fui al comedor ni a tomar algo con Hex. Regresé a mi tranquila oficina, aquella donde se había declarado oficialmente la guerra, y puse a hervir la tetera. Mientras esperaba a que hirviera, recordé una cita de Abraham Lincoln que leí una vez: creo firmemente en el pueblo. Si se les da la verdad, se puede confiar en él para afrontar cualquier crisis nacional. Lo importante es presentarles los hechos. Yo había presentado los hechos, y el sistema, representado por un coronel incorruptible, había funcionado. Esta victoria no fue dulce, pero era necesaria. Rostova apareció en mi puerta unos minutos después, con su taza de metal en la mano. Me observó preparar el té un momento antes de hablar. Sargento, dijo, con su voz interrumpiendo mis pensamientos, seguimos teniendo una amenaza inminente y ahora no tenemos un plan operativo para el anochecer. ¿Qué tiene? No hubo preámbulos, ni reconocimiento del drama que acababa de desarrollarse, solo la misión. La respeté por eso más de lo que podía expresar. Respiré hondo, olvidándome momentáneamente de mi agotamiento y recuperando mi profesionalismo. Me senté frente a mi terminal y abrí un archivo diferente, uno etiquetado como contingencia de anochecer de López. Sí, coronel, dije. Presenté mi plan, el plan real, el basado en el conjunto de datos completo y sin adornos. No era ostentoso. No prometía una victoria rápida y gloriosa. Era un plan cauteloso, metódico y realista que priorizaba la vida de nuestros soldados por encima de todo. Era un plan basado en la inteligencia, no en el ego.
Rostova escuchó atentamente, siguiendo con la vista cada dato en la pantalla. No me interrumpió, pero la vi asentir brevemente en señal de aprobación. Cuando terminé, guardó silencio un momento, con la mirada perdida mientras procesaba la información. Luego me miró, con una decisión tomada. Hazlo, dijo con voz firme. Tienes plena autoridad sobre el equipo analítico para esta operación. Reporta directamente a mí. Plena autoridad, reportándole directamente. En una sola frase, había destrozado la trampa en la que habían intentado meterme durante toda mi carrera. Ya no era apoyo. Estaba al mando. Sí, coronel, fue todo lo que pude decir. Unos días después, recibí otra citación, esta vez del general Torne. Regresé a la misma lujosa oficina, pero el ambiente era completamente diferente. La intimidación había desaparecido, reemplazada por una profunda sensación de tristeza. Parecía cansado, derrotado. Me hizo un gesto para que me sentara, y esta vez lo hice. Mi hijo se equivocó, empezó con voz grave, y las palabras claramente le costaron caro. Deshonró el uniforme. Arriesgó vidas por su propia vanidad. Hizo una pausa y se miró las manos, que descansaban sobre su escritorio limpio. Y yo, como su padre y su oficial al mando, no lo vi o me negué a verlo. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. Es usted un buen soldado, sargento Cox. Hizo lo correcto cuando era difícil. No fue exactamente una disculpa, pero fue una profunda confesión. Fue el cierre de un capítulo. Solo cumplía con mi deber, general, dije en voz baja. No había nada más que decir. Al regresar a mi oficina, sentí un cambio en mi interior. La lucha personal había terminado. Ahora comenzaba un trabajo diferente. El problema no era solo Kedenstone. Era un sistema que permitía a un hombre como él ascender a una posición donde su ego podía convertirse en un arma. Mi primer acto con mi nueva autoridad no fue planificar una misión, sino redactar un nuevo protocolo. Lo llamé el Protocolo Obligatorio de Verificación de Inteligencia y Referencias Cruzadas. Era un documento simple, de una sola página, con una regla clara e inquebrantable. A partir de ahora, ningún plan operativo podía presentarse al mando sin la aprobación de al menos 2 analistas independientes. Además, el conjunto completo de datos sin procesar del que se extrajeron las conclusiones debía incluirse como apéndice estándar. Se acabaron las elecciones selectivas, las realidades seleccionadas. Envié el borrador a la coronel Rostova. Menos de una hora después, lo recibí con una sola palabra en el cuerpo del correo electrónico, aprobado al final del día, se había convertido en política oficial, difundida a toda la dirección de inteligencia. Al ver la nueva directiva en la pantalla, comprendí de qué se trataba. No era mi victoria sobre Cadence. Era mi legado. No estaba derribando nada. Estaba construyendo algo nuevo. Estaba construyendo un muro, no un muro para mantener a la gente fuera, sino un cortafuegos para proteger la verdad, una barrera estructural para garantizar que nadie más, por ambicioso o bien conectado que fuera, volviera a arriesgar la vida de los soldados por su propia gloria. El silencio había terminado. La nueva obra acababa de comenzar. 6 meses después, el panorama en Fort Meade había cambiado radicalmente. Las secuelas de la audiencia habían transformado las carreras militares y reescrito los protocolos. Cadence Torne, tras un discreto y eficiente juicio militar, fue dado de baja con deshonor del ejército. Su prometedora carrera quedó reducida a una historia con moraleja que se susurraba en los pasillos. Poco después, el general Mark Stone presentó sus documentos para la jubilación anticipada, desapareciendo del mundo del mando con una discreta dignidad que desmentía la deshonra pública de su familia. En su lugar, se había construido algo nuevo. Mi protocolo, el que había redactado en la silenciosa posguerra tras mi victoria, había evolucionado. Con el respaldo de la coronel Rostova, se convirtió en el estatuto de una nueva unidad independiente, la Autoridad de Verificación de Inteligencia del Comando, o SIVA. No éramos una unidad de comando. No tomábamos las decisiones finales. Éramos algo mucho más importante, éramos los guardianes de la verdad.
Ningún plan operativo importante llegaba a la cúpula sin pasar primero por nuestro riguroso e imparcial análisis. El apodo que una vez le dieron a Rostova, el muro de hielo, ahora se aplicaba con cariño y a veces con temor a todo mi equipo. El ejército, a su manera, reconoció el cambio. Salió la lista de ascensos y mi nombre figuraba en ella. Ahora era sargento de primera clase Cox, pero el nuevo galón en mi manga era mucho menos importante que el cambio que se había operado en mi interior. Había encontrado mi propia definición de liderazgo y no se parecía en nada a la autoridad verticalista y basada en el miedo contra la que había luchado. La puerta de mi oficina siempre estaba abierta. Lideré no dando órdenes, sino haciendo preguntas, escuchando, empoderando a los brillantes jóvenes soldados de mi equipo, sargentos, especialistas e incluso a los soldados rasos recién salidos del entrenamiento, para que desafiaran las suposiciones, incluidas las mías. Si tienen los datos que lo respaldan, les dije, entonces su voz importa en esta sala. No importaba si era soldado raso o mayor. Estábamos construyendo lo único que siempre había anhelado, una verdadera meritocracia, un lugar donde la calidad de su trabajo, no el rango en su cuello, fuera la única moneda de cambio. En mi escritorio, pegada con cinta adhesiva a la base del monitor, hay una pequeña nota adhesiva. En ella, he escrito 3 palabras que se han convertido en el principio rector de mi unidad, mi constitución personal: los datos no tienen rango. Una tarde, sonó el teléfono de mi escritorio con una extensión desconocida. Contesté, y se oyó una voz de hombre, clara y segura. «¿Sargento de primera clase Cox?», preguntó. «Al habla», respondí. «Señora, probablemente no me recuerde. Me llamo Capitán Miller. Hace unos años, fui teniente en el Valle de Coringale». El nombre me dejó paralizado. Coringale. La emboscada. El informe que ignoraron. «Lo recuerdo, capitán», dije, con la voz más baja. «Lo sé», dijo. «Bueno, los rumores militares son curiosos. Nos enteramos de lo que hizo, de lo que está haciendo ahora con Siva. Algunos de los que estábamos allí ese día estábamos hablando. Me acaban de llamar para darle las gracias, no solo por salvarnos el pellejo entonces, sino por la lucha que está librando ahora. Está librando una guerra diferente para todos nosotros, sargento, y le estamos agradecidos». Me quedé allí sentado un buen rato después de que colgó, sin poder hablar. Me escocían los ojos. Esa única e inesperada llamada significó más para mí que cualquier ascenso, medalla o reconocimiento oficial. Fue la confirmación que nunca supe que necesitaba. Mi lucha no había sido solo por mí. Había sido por ellos, por todos los soldados en el campo de batalla que confían ciegamente en que les diremos la verdad. La historia termina aquí, pero mi trabajo no. Termina conmigo esta tarde, no en mi oficina, sino en una de las pequeñas salas de capacitación al final del pasillo. Estoy con la nueva generación de analistas, 6 de ellos, con rostros radiantes de inteligencia y un toque de energía nerviosa. Me recuerdan a mí mismo hace tantos años. Estamos reunidos alrededor de una mesa central, sin un podio a la vista. En la pantalla principal hay un complejo problema de inteligencia de señales y lo estamos resolviendo juntos. Una joven especialista, una mujer llamada Díaz, señala una anomalía en la pantalla. «Sargento de primera clase», dice con voz vacilante, «el informe oficial dice que es solo una distorsión atmosférica, pero no lo parece. El patrón es demasiado regular». Miro los datos y luego la miro a ella. No le doy la respuesta. Le pregunto, «¿Qué le dicen sus datos, especialista?». La veo enderezarse un poco, con más confianza. «Mis datos me dicen que es una señal de baja frecuencia, señora». Enmascarada deliberadamente. Sonrío. Entonces, esa es la verdad que seguimos. Miro alrededor de la mesa a estos jóvenes soldados, perspicaces y dedicados, estos futuros guardianes. Están aprendiendo más que solo a analizar datos. Están aprendiendo que su voz importa, que la integridad es su arma más poderosa y que su deber fundamental es respetar los hechos, por muy inconvenientes que sean. Recuerden esto, les digo, con voz tranquila pero que resuena en la pequeña sala.
Nuestra mejor arma no es un rifle ni un dron. Es la verdad. Los datos no tienen rango. No tienen lealtad. Y no les dicen lo que quieren oír. Les dicen lo que necesitan oír. Nuestro trabajo es escuchar y asegurarnos de que su voz se escuche, sin importar cuán poderosa sea la persona que quiera silenciarla. Miro sus rostros y veo el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, me invade una esperanza inquebrantable. La larga noche había terminado. Un nuevo amanecer finalmente había llegado a Fort Meade. Así es mi historia hoy. No ha terminado, porque este trabajo nunca termina del todo. La lucha por la verdad no es una sola batalla. Es una vigilancia constante y diaria. Es una decisión que yo y personas como mi equipo tomamos cada mañana. La lección más importante que aprendí es que una sola voz, armada con la verdad, es más poderosa que una sala llena de gente de rango. Mi historia no se trata solo de los militares. Es para cualquiera que haya sido silenciado, ignorado o a quien le hayan dicho que simplemente haga su trabajo y no piense. Si esta historia te conmovió, espero que te suscribas a este canal. Hay más historias como la mía que necesitan ser contadas, historias de valentía silenciosa que merecen ser escuchadas. Y por favor, comparte esto con quien necesite recordar que su voz importa, porque sí importa. Gracias por escuchar.